Otra Voz. Periodismo libre. Camino hacia la paz. Bienvenidos a Camino hacia la Paz del portal Otra Voz. Hoy nos encontramos con el exalcalde de Bogotá, con el doctor Gustavo Petro. Doctor, bienvenido al portal Otra Voz. ¿Cómo está esta iniciativa de la Otra Voz? Me parece muy interesante como medio alternativo en Colombia. Precisamente Camino hacia la Paz. Se habla ya de un posible acuerdo entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional. ¿Usted cómo ve, cómo analiza que precisamente al parecer está muy cerca de darse el acuerdo final entre estos dos actores? Nosotros lo saludamos, lo hemos impulsado, lo hemos apoyado. La Bogotá Humana realizó todos los 9 de abril movilizaciones inmensas buscando que este día llegara. Creemos absolutamente pertinente la necesidad de acabar la guerra en Colombia. Debe acabarse la guerra en Colombia. No es posible que sigamos con 60 años más de guerra. Le pedimos como agrupación política en su momento a la población bogotana y colombiana que votaran por Santos en su reelección exclusivamente, porque en todo lo demás nos separan abismos, pero exclusivamente para lograr ese acuerdo de paz. Creo que no nos equivocamos. Confío plenamente en que se acabará la guerra de las FARC con el gobierno. Ahora, eso no es construir la paz, es una parte en la construcción de la paz, pero la construcción de la paz tiene como protagonistas centrales ya no al gobierno, ya no a la FARC, ya no es un sitio geográfico como La Habana. La construcción de la paz, su responsabilidad recae sobre el conjunto de la sociedad colombiana y su espacio físico es toda Colombia. Y la construcción de la paz es mucho más difícil que acabar una guerra. Una guerra puede acabar y comenzar otra inmediatamente. En cambio, sentar las bases para construir una era de paz implica una serie de reformas a profundidad en el Estado y la sociedad colombiana, que no se llama socialismo, que no se llama comunismo, cosas de esas con las que están asustando a la población, ciertos sectores que viven de la guerra, sino que tiene que ver con construir un país profundamente democrático, un país donde cada persona pueda ser lo que quiere ser. Y eso, que suena tan sencillo, que cada persona pueda ser lo que quiere ser, pues implica universidades, implica priorizar la educación, implica abrir las fuentes del crédito, del capital, implica democratizar la tierra, implica repensar el agua, implica repensar la economía del país, implica, porque todo esto también suena a abstracciones, volverlo realidad en territorios concretos de Colombia. Construir la paz implica pensar un Urabá en paz. Y no solamente pensarlo, hacerlo. Y hacerlo no es la obra de un gobernante simplemente, sino de una sociedad que está allí en el Urabá. ¿Cómo será el Urabá para que en 50 años no vuelva a haber guerra? En el Urabá, en el Catatumbo, en el Magdalena Medio, en el norte del Valle del Cauca, en el Pacífico colombiano, en el Piedemonte llanero, etc. Es prácticamente construir una nación, lo que demanda esto que yo llamo la construcción de la paz. Se celebran 25 años de la Constitución del 91. Usted fue también, digamos, una de las personas constructoras de esa Constitución. ¿Cómo analiza también, luego de 25 años, lo que ha pasado? ¿Si se ha aplicado la Constitución? ¿Qué fallas encontraría? El tema de las garantías. ¿Cómo hace esa lectura después de 25 años? La Constitución es un discurso de república democrática. Tiene unas aplicaciones en Colombia en estos 25 años, no es simplemente un discurso. Bogotá Humana es la aplicación de la Constitución del 91 en Colombia. De ahí las tensiones que ocasionó y tantas voces adversas que levantó. Pero la Constitución del 91 tiene que aplicarse en toda Colombia. Y eso significa, vuelvo a repetirlo, cómo construir un país democrático, cómo pacificar el territorio. Las fórmulas de la pacificación del territorio colombiano, de eso que llamamos lo local,
de la comarca, no están escritas en la Constitución. La Constitución pensó la nación, no pensó el territorio. Lo mencionó, pero dejó eso como una tarea a seguir que nunca se siguió. El ordenamiento territorial. Cuando hablamos de ordenamiento territorial, y fíjese que me acaban de inhabilitar por hacerlo, cuando hablamos del ordenamiento territorial no estamos hablando de un conjunto de normas para urbanistas o arquitectos exclusivamente. El ordenamiento territorial es cómo usamos el territorio. ¿Quiénes lo usan? ¿Unos pocos? En detrimento de la mayoría. ¿Lo usamos todos? ¿Lo usamos bien? Sosteniblemente para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan estar ahí también, o lo usamos mal, destruyéndolo. ¿Cuáles son las condiciones básicas de ese territorio, de ese ordenamiento territorial, que es un ordenamiento político, para que la sociedad local pueda construir una democracia? ¿De quién es el agua? ¿De quién es la tierra? ¿De quiénes son los recursos naturales que están allí? ¿De quién es el paisaje? Y cómo eso se puede juntar para que la gente pueda vivir próspera, pero en paz y sosteniblemente hacia el futuro. Eso medido territorio por territorio en Colombia, como una especie de rompecabezas, es un escenario constituyente, lo digo yo, reconstituyente del territorio, pero que no está en la Constitución del 91. Es un escenario por hacer, es el verdadero escenario del posconflicto. Precisamente, pues usted habla de esa construcción desde el territorio y a nivel nacional, pero le voy a preguntar, el tema de las garantías políticas, pues es claro la inhabilidad o la aparente persecución del procurador Alejandro Ordóñez, que pues lo inhabilita, y usted siendo pues una persona que viene de un proceso de desmovilización como el M-19, ¿cómo hacer ese análisis para las personas que vienen también a hacer política? No es que yo no sea investigable, de hecho pues no han hecho investigarme, que no sea juzgable, que no sea controlable o disciplinable, que es una palabra horrible, horrorosa, porque disciplinar es lo que hace el procurador. Uno tiene unas reglas del juego, que es la ley, la Constitución, un mandato popular, que es lo que se dijo en campaña y por lo cual votó el pueblo. No debería haber un disciplinamiento. Imagínense que el procurador me quiere disciplinar contra lo que la gente votó en el mandato popular que me otorgó. Pero, digamos, lo que estamos viendo es una reacción virulenta que se concreta un poco en mi figura, pero que es una oleada nacional que tiene unas fuerzas muy oscuras, tiene magistrados que hoy en la Corte Constitucional son usurpadores de tierras de campesinos que mataron los paramilitares y están en la Corte Constitucional, están en el Consejo de Estado la persona que anuló el plan de ordenamiento territorial que buscaba que millones de personas se adaptaran al cambio climático para vivir simplemente. El procurador, el señor Uribe, etcétera, en todas las regiones, incluso uno podría hacer un listado de personas que en conjunto tienen una agenda común. Ellos han vivido la guerra, ellos se han vuelto ricos en la guerra, ellos han ganado en la guerra y por tanto no quieren que la guerra se acabe. El ganador de la guerra en Colombia no es el ejército de Colombia, no nos digamos mentiras. El ganador en la guerra en Colombia no es la FARC, no nos digamos mentiras. Los unos y los otros no hacen sino contar sus muertos. El ganador en la guerra en Colombia no es el ciudadano de la esquina, la ciudadana que trata de estudiar o que trabaja vendiendo tintos. El gran ganador de la guerra en Colombia se llama el narcotraficante propietario de tierras, el megaterrateniente, o si lo queremos, inventémonos una palabra ahí para que quede en la otra voz, el meganarcoterrateniente. Ellos, que son pocos en Colombia, pero que tienen nombres propios, ¿cierto? Y ustedes los periodistas han hecho hasta libros de los meganarcoterratenientes. Los meganarcoterratenientes sacaron 7 millones de personas de sus tierras, se quedaron con esas tierras, lavan el dinero, la cocaína, al vender la cocaína a Estados Unidos traen esos dineros y lo vuelven tierra.
Y son dueños del poder político local y de ahí salen los tales parapolíticos y son dueños del ejército privado, que son los paramilitares, y tienen procurador, tuvieron presidente, tuvieron ministro y tuvieron decenas de senadores y tienen magistrados. Entonces, eso es lo que reacciona contra claro, uno a veces se asusta, ¿no? Pero ese grito de ellos desesperado, tratando de destruir lo que hay a su paso, incluido una persona como yo, es porque saben que viene la paz. Entonces, si hay una paz, se acabó el negocio. Se acabó el negocio. Y es un negocio de miles de millones de dólares con los que han convivido durante décadas. Poniendo nombres, también se ha cuestionado el magistrado Pretel, que es muy afín con el procurador. Digamos que esa configuración de la justicia es lo que también le está haciendo daño al país. Fíjate que se juntan. A lo mejor cuando nació Ordóñez, nació Pretel y no se conocían. Y están distantes, uno en Santander, otro en Córdoba. ¿Qué lo junta? Que son los defensores de la mega narcoterratenientes que hay en el país. El mega narcolatifundio, para ponerlo en otras palabras. Exalcalde, digamos, usted enfatizaba que apoyó la paz, que apoyó al presidente Santos en esa búsqueda de la paz, pero cómo también se lee que el presidente Santos sale a decir que hay que fortalecer la policía y se ve que precisamente está haciéndose un estado de represión, que el estudiante no puede protestar porque le envían el SMAT, a los trabajadores despedidos no pueden protestar porque le envían el SMAT. Esta no es una cultura de la represión y muy lejana a lo que se buscaría con un tema de paz. Estos son otro sector de la oligarquía colombiana, no es el sector de los mega narcoterratenientes. ¿Qué piensa un mega narcoterrateniente? Quitarle la cabeza a los campesinos. Esa es la máxima represión. ¿Qué piensan estos otros sectores de la oligarquía con los cuales las FARC ha hecho un acuerdo para acabar la guerra? En que le tienen miedo a la democracia, que le tienen pavor a que los campesinos demanden sus tierras, a que los indígenas reivindiquen su cultura, a que los jóvenes demanden las universidades públicas, el saber. Hombre, si los campesinos demandan la tierra, las ciudadanías demandan el agua y la juventud demanda el saber, ojalá tuviéramos 50.000 manifestaciones de esa, porque así es como se construye una verdadera patria, una verdadera república. Pero estas oligarquías, primero, poco han estudiado. Segundo, las bequitas que les llegan de la cooperación internacional se la dan a sus hijos, que tampoco es que vayan y estudien mucho en las universidades esas, sino que van de paseo. Tercero, ven con mucho susto histórico el que la población se eduque, el que la población se movilice y quiera una democracia, porque en una democracia no hay oligarquías. ¿O usted cuándo ha visto que en los países democráticos los papás son presidentes, los hijos son presidentes, los nietos son presidentes, los bisnietos son presidentes? Un país así de una democracia hereditaria, entre comillas, es un país oligárquico. Se destacaría de pronto un nombre como Germán Vargas Lleras, una dinastía. Los López, los Lleras, los Ospinas, los Santos, son todas familias que se reconocen entre sí porque uno le dice a la otra, por ejemplo, yo soy sobrino, nieto de presidente, ¿tú eres sobrina, nieta de presidente? Sí, entonces somos de lo mismo. Eso no es democracia. Bueno, para otra voz, exalcalde, ¿qué opinión tiene de lo que ocurre actualmente en Bogotá? Todos los programas sociales que se implementaron pues bajo su mandato, al parecer al alcalde Enrique Peñalosa le molestan. ¿Cuál es su análisis? Es una restauración conservadora muy simple, muy sin ideas, digamos. La restauración conservadora, ¿qué quiere? Volver del estado distrital, no un estado digamos, de bienestar social, que fue lo que hicimos, tratando de incluir a la población, sino un espacio de negocios. ¿Y qué negocios quieren? Los que dan unas ventas de patrimonio de los bogotanos para recaudar un dinero, para hacer unas troncales para un negocio de propietarios de buses. Punto. Obviamente esa no es la Bogotá del siglo XXI, pero una clase media bogotana mayoritariamente decidió ese camino, la restauración conservadora, y se está produciendo. Quieren vender el patrimonio de todos los bogotanos. ¿Para qué? Para recaudar un dinero que no es para educar niños, no es para construir universidades, eso es carreta.
está en el plan de desarrollo escrito de Bogotá para todos los propietarios de buses que quieran hacer sus negocios en las troncales de Transmilenio Bogotá, en donde van a quedar enterradas las ganancias sociales de la ciudad y las utilidades de sus empresas públicas, porque las van a vender para ello. Doctor Gustavo Petro, para ir finalizando para esta entrevista con Otra Voz, la posible inhabilidad, las aspiraciones presidenciales, se ha dicho que usted incluso estaría por encima de otro político como Germán Vargas Lleras. ¿Está en pie, digamos, ese proyecto de la Colombia humana? ¿Está en pie, digamos, seguir fortaleciendo esas luchas sociales que usted pues encarna en Colombia? ¿Usted sería candidato presidencial? Hay un acumulado de luchas sociales en todo el país, diversos sectores, rurales, urbanos, juveniles, no tan juveniles, que se puede ya expresar en lo que podría ser el programa de un gobierno progresista. Bogotá es una buena demostración de su aplicación, guardadas las proporciones. No es lo mismo gobernar una ciudad que un país. Pero yo pienso que sí ya están dadas las condiciones para plantearse con mucha seriedad y con mucha pasión también. Seriedad en tanto lo que se proponga se puede hacer. Y pasión porque sin eso no se podría lograr la construcción de una Colombia humana. De una Colombia donde la juventud colombiana, en vez de estarse buscando los huecos, tanto internos personalmente como externos fuera del país para escapar, pueda saber que este es su país y que aquí puede desarrollarse como quiere ser, no como nosotros queremos, sino como cada cual quiere ser. ¿Existiría, digamos, también coaliciones en cuanto a la izquierda, una unificación? ¿De que se podría hablar de esos proyectos? Se va a reconfigurar la política en Colombia y que va a haber un gran bloque oscurantista y que va a haber pues el bloque de los perdidos de siempre, que se van ubicándose en el tiempo, y que va a haber el gran bloque progresista. Finalmente, doctor Gustavo Petro, el tema de los medios, la importancia de que en este momento que se habla de paz también, desde los medios privados se hable de paz y se argumente pues precisamente con la voz de las necesidades de un pueblo que quiere, después de 50 años, encontrar salidas, negociar con la palabra, con argumentos. Pues tanta fue la bellaquería, digamos, de los medios de comunicación privados contra Bogotá Humana, que lograron algo que a nosotros nos hubiera costado mucho tiempo lograr: la desconfianza de la sociedad sobre ellos. Y eso es básico. No porque nosotros vengamos aquí a acabar medios, ellos van a seguir con sus medios y sus contratos, sino porque para acabar esa confianza que la sociedad ha adquirido alrededor de la comunicación social, hay que llenar a la sociedad de muchísimos medios de comunicación social. No se trata de que se cierren, no. Se trata de que florezcan miles y miles de medios de comunicación social en manos de la misma sociedad, de tal manera que la verdad que nadie tiene en sí puede hacer la construcción multitudinaria y colectiva de esa comunicación social plural, multicolor. Si hay candidato presidencial con Gustavo Petro. Van a intentar impedirlo a como dé lugar. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, pues estas son las declaraciones y la opinión del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Ustedes pueden seguirnos en www.otravoz.co. Otra Voz. Periodismo libre. Camino hacia la paz.